¿no? Y cuál es la función prácticamente, hace que generalmente crezca todos los tejidos prácticamente, ¿no? Esa es su función de esta hormona, ¿no? HG también se denomina, ¿no? Y otro término que es, como dice aquí, se lo denomina somatotropa o somatotropina. Y le he puesto también cuántos aminoácidos nos menciona prácticamente, ¿no? 191 aminoácidos en una sola cadena y tiene un peso molecular de 22.000, ¿no? Aumenta de tamaño, dice, ¿no?, de la célula y estimula la mitosis. Esta es la principal función prácticamente, ¿no? Y se relaciona con el crecimiento óseo prácticamente, ¿no? ¿En qué parte estamos esa? Ahí está, ¿no? ¿Qué parte no sé? Resumir, ¿no? Aquí también dice que la hormona del crecimiento, si ven ahí adelante, dice que no actúa como tal, sino que actúa a través de otra hormona que se le va a denominar somatomedina C, porque la cantidad en tiempo de vida es poca de esta hormona. En cambio, de la somatomedina C es mucho más. Y parece que la somatomedina C, digamos, o IFGs, que les dice que son 4 de ese texto, vamos a ir más adelante, es la que más actúa prácticamente en el proceso de crecimiento, ¿no? La hormona del crecimiento dice que separa varios efectos. Uno es aumentar la síntesis proteica en todas las células. En realidad, la masa muscular, todo en la parte ósea, y especialmente en la masa muscular hay más proteínas, entonces por eso es ahorradora de proteínas prácticamente, ¿no? Entonces por eso, si quieren aumentar la masa muscular, van a consumir mayor cantidad de la hormona del crecimiento, ¿no? También dice incrementa la cantidad de ácidos grasos libres en sangre, ¿no? Uso de los ácidos grasos como fuente de energía prácticamente. Entonces echa mano prácticamente a los lípidos en ese sentido, ¿no? Y no ácidos carbohidratos, por eso también dice aquí que disminuye la cantidad de la glucosa utilizada en la glucosa es un carbohidrato, ¿no? Entonces, de forma general podemos decir que estimula la formación de proteínas, utiliza depósitos de lípidos y conserva los hidratos de carbono prácticamente. Esa es la función que hace, ¿no? Y aquí lo desglosamos prácticamente en cómo lo hace, ¿no? La hormona del crecimiento dice favorece el depósito de las proteínas en los tejidos. ¿A través de qué? De esas 4 maneras prácticamente, ¿no? Facilita el transporte de aminoácidos a través de las membranas celulares, aumenta la traducción del ADN para facilitar la síntesis proteica de los ribosomas y aumenta la transcripción nuclear del ADN para formar más ARN. Y hay un descenso del catabolismo de proteínas y los aminoácidos. Catabolismo es destrucción, o sea, no se destruyen las proteínas, sino se van incrementando prácticamente, ¿no? Y cada una de ellas son unos pasos, ¿no? Por ejemplo, la primera parte, cómo lo hace, transporte de aminoácidos a través de las membranas celulares hacia el interior de la célula, ¿no? Incremento de la síntesis de proteínas. Entonces, si hay en la sangre proteínas, entonces lo van a llevar a la célula al interior, y si está al interior de la célula, tiene que metabolizarse. Se metaboliza, ¿no? ¿Ok? Y entonces, como hay menos cantidad de proteínas, entonces incrementa la producción de proteínas, incrementa la traducción del ARN y además de que los ribosomas sintetizan mayor número de proteínas, ¿no? En 24-48 horas, la hormona del crecimiento estimula también la transcripción del ADN en el núcleo, ¿no? Y con respecto al descenso del catabolismo de las proteínas o de la exclusión de las proteínas y los aminoácidos, disminuye, dice, la degradación de las proteínas celulares, ¿no? Más se utilizan prácticamente, ¿no? Por eso dice que es un potente ahorrador de proteínas prácticamente, ¿no? De esa manera actúa con las proteínas, ¿no? Y aquí la hormona del crecimiento favorece la utilización de la grasa como fuente de energía prácticamente. ¿Cómo lo hace? Yo lo resumí de esta manera, ¿no? Induce la liberación de los ácidos grasos al tejido adiposo, aumenta su concentración en los lípidos corporales. Hay conversión de ácidos grasos en acetilcoenzima A o acetil-CoA, y los lípidos se usan como fuente de energía, ¿no? Hemos dicho que no se utilizaba los hidratos de carbono, porque los hidratos de carbono son los que deberían utilizarse mucho más rápidamente, porque este tiene que convertirse de los lípidos, ¿no? Y produce un incremento de la masa corporal, nada, ¿no? Entonces, si estás utilizando grasa, vas a perder de por sí los réditos que tienes. Y es masa corporal más,
masa muscular sin grasa. ¿No? En esa forma. Ahora, ¿qué también hace? Efectos cetógenos de un exceso de hormona de crecimiento. O sea, si ven ayuda a que se produzca mayor cantidad de consumo de lípidos, eso también nos dice que llega a producir esto, ¿no? El efecto cetogénico, ¿no? A la larga esto puede llegar a producirnos hasta la estatosis hepática. Es decir, que el hígado se recubre de mucho lípido, ¿no? Entonces el hígado de esa forma más cantidad de ácido acético y liberar en los líquidos corporales y la causa cetosis. No es adecuado, digamos, que se consuma mucha cantidad de lípidos, porque si lo hace de esa manera va a producir una cetosis, ¿no? Y esa movilización excesiva de grasa del tejido adiposo provoca con frecuencia esteatosis hepática, ¿no? Ahora entonces aquí con este concepto, ¿tienen que consumir grasa ustedes o no? Pero no tienen este problema. ¿Cuál es el problema? Tienen que, bueno, es que digamos, si es que hay mucha hormona de crecimiento, va a preferir, en vez de utilizar la energía del carbohidrato, va a preferir la utilización de las proteínas, de los lípidos. Cuanto más rápido se metaboliza los lípidos, un exceso produce una cetosis. No es adecuado en ese sentido, ¿no ven? Porque si no te va a dar. Más adelante van a ver que esto también, si tumores, nos da diabetes. Y en la diabetes hay inflamación de cuerpos cetónicos. ¿Ya? En la hormona del crecimiento reduce la utilización de hidratos de carbono, eso lo hemos dicho, ¿no? Entonces, esta primera parte tienen que entender. Si entienden esta primera parte, todo se va a entender. Porque este sería el resumen de todo lo que vamos a avanzar. Y eso estamos desglosando prácticamente, ¿no? Entonces, la hormona del crecimiento dice reduce la utilización de los hidratos de carbono y disminuye la captación de la glucosa en los tejidos como en el músculo esquelético y en el tejido adiposo, ¿no? Entonces, si está disminuyendo la captación de glucosa en los tejidos como en el músculo esquelético y en el tejido adiposo, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a haber mayor cantidad de azúcar en la sangre. Tiene un efecto de diabetogénico. De esta manera es eso, ¿no? Y aumenta la producción hepática de glucosa, incrementa la secreción de insulina. ¿Por qué se está incrementando la secreción de insulina? Para aumentar la absorción de glucosa. Para disminuir la cantidad de glucosa en la sangre. Para eso, ¿no? Y como tal nos va a dar origen a lo que es el incremento de la glucemia, un incremento compensador de la secreción insulínica, prácticamente. Esto, ¿no? Y estos tres van a dar origen a lo que es la resistencia a la insulina inducida por la hormona del crecimiento. ¿Por qué? Porque la hormona del crecimiento no está permitiendo que se capte, la glucosa y produce una resistencia, ¿no? Y este incremento de la glucemia o incremento compensador de la secreción de insulina produce un efecto de la hormona del crecimiento que se va a denominar diabetogénico o diabetes no insulina dependiente. De esa manera nos produce la diabetes sin que haya daño a nivel de las células del pancreas. La hormona del crecimiento estimula el crecimiento del cartílago y del hueso. De forma general podemos decir que aumenta el crecimiento del esqueleto y aumenta el depósito de proteínas por acción de las células condrocíticas y estogénicas, ¿no? Inductoras del crecimiento. Entonces hay un aumento del depósito de proteínas en esas células, en los condrocitos y los estrógenos, para que se crezca el hueso, ¿no? Hay mayor velocidad de secreción de esas células, también aumenta la mitosis, la primera, como hemos dicho, ¿no? Una conversión de los condrocitos en células osteógenas, ¿no? Y se produce el depósito de hueso nuevo. Entonces el cartílago se tiene que volver hueso de transformación. La hormona del crecimiento ejerce sus efectos a través de sustancias intermedias denominadas somatomedinas. Estas somatomedinas dicen que se han estudiado y en el texto dice hasta 4, ¿no veo? Van a ver que dice 4. Dentro de ellas, una es la más importante, es la somatomedina C.
¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hace prácticamente? Van a ver esto. En de esta parte va a ser para la parte del, si no me equivoco, para la hormona del crecimiento. Y esto va a ser prácticamente para la somatomedia C. ¿Vean? Dice que la longitud de los huesos largos aumentan en los cartílagos epifisiarios, ¿no? Eso es bien importante, ¿no? Porque el cartílago azul o el cartílago, ese cartílago no tiene que llegar a cerrarse, porque si se cierra va a aumentar el grosor, nomás, si no va a aumentar en longitud, ¿no? Eso es lo que ocurre cuando hay lesiones a nivel dental, que dicen, no, se refiere a los chicos. No tiene que dañarse, ¿no? Entonces también produce, dice, a nivel de las epífisis de los extremos del hueso están separados por las diáfisis. Ahí va a estar, por ejemplo, el cartílago azul, ¿no veo? Para que vayamos a crecer de forma normal. ¿Qué más hace en este caso la hormona? Mayor depósito de cartílago nuevo seguido de su conversión en hueso nuevo. Entonces el cartílago de que se convierte en hueso, ¿no? Y a nivel de las diáfisis en el cuerpo se alargan separándose cada vez más de las epífisis, ¿no? Eso ocurre, ¿no? Y el cartílago epifisiario va desapareciendo al final de la adolescencia y ya no puede, ya no queda cartílago epifisiario original que permite seguir creciendo los huesos largos. Eso es cuando ya se osifica ese cartílago. Entonces, si se osifica y sigue habiendo hormona de crecimiento, entonces no se va a crecer en longitud, sino en anchura, ¿no? Eso va a ocurrir, ¿no? Y a nivel de los osteoblastos del periodo óseo y cavidad ósea se depositan un hueso nuevo en la superficie del viejo, ¿no? Y los osteoblastos eliminan el hueso viejo, ¿no? Si el ritmo de aposición dice supera al de resorción, el grosor del hueso va a ir aumentando prácticamente, ¿no? Y el grosor de los huesos puede seguir aumentando durante toda la vida en huesos membranosos especialmente, ¿no? Dentro de ellos hablamos los huesos de la mandíbula, pueden ser mucho más prominentes, ¿no? Junto con la barbilla y los dientes. Eso sería más prognatísimo cuando crecen estas, ¿no? Son gigantes, van a ver que se cierran todos los cartílagos, pero empieza a crecer esto y la frente más. Las personas que tienen estatura por encima de 1,90 van a ver. Índice que también las manos se vuelven grandes en el texto, ¿no? Y esto es bien importante, por lo he puesto en rojo, la fusión ósea entre la diáfisis y la epífisis, donde está el cartílago azul, en cada uno de los extremos y el crecimiento en longitud de los huesos largos se detiene cuando se fusionan prácticamente, cuando se unen la epífisis y la diáfisis, y no va a haber un cartílago en el interno. Entonces, pero si hay hormona de crecimiento va a seguir creciendo, pero no en longitud, sino en anchura. Eso dice. ¿Ya? Muy bien, ¿qué dice la hormona del crecimiento? Que se muchos de sus efectos a través de sustancias intermedias denominadas somatomedinas. Aquí está, eso es lo más importante, ¿no? Actúa sobre el hígado y en menos en otros tejidos. Esto es bien importante porque el hígado es el que va a estar relacionado con la formación de esto prácticamente. ¿Con qué? Con las somatomedinas. Entonces, la hormona del crecimiento va a actuar prácticamente más sobre el hígado y menos en otros tejidos, y va a formar pequeñas proteínas denominadas somatomedinas, y estas dice que se asemejan a los de la insulina prácticamente, ¿no? Y van a ejercer un potente efecto estimulador de todos los aspectos del crecimiento. Estas somatomedinas, que son 4, reciben también, dice el nombre de factor del crecimiento pseudoinsulínico o IGF, ¿no? Dentro de ellas, de esas 4 que nos mencionan, la más importante es la somatomedina C, también denominada factor de crecimiento parecido a la insulina 1 o IGF-1, cuyo peso es de 7500, ¿no? Algo bien importante, dice, en África y en los pigmeos, dice que ellos tienen normal o disminuido la hormona del crecimiento, pero dice que no tienen somatomedina C, entonces por eso son pequeños. La somatomedina C es mucho más importante que la hormona del crecimiento. Pero ¿va a existir somatomedina C sin hormona del crecimiento? No, porque la hormona del crecimiento va a estimular al hígado, y esto actúa sobre el hígado, y el hígado es el que va a formar la somatomedina C.
Entonces, si no hay hormona del crecimiento, no va a haber algo que estimule al hígado para formar somatomedina C. ¿No? Entonces, dicen los pigmeos africanos, tienen muy poca cantidad de somatomedina C y van a tener la hormona del crecimiento normal o elevada. Pero hay algo, dice que no sabe, no nos menciona el texto, cómo es que esa hormona del crecimiento actúa sobre el hígado. Y ellos tienen una disminución de la somatomedina C y va a formar lo que son los pigmeos africanos. O sea, por más que digamos que crezcan, les dan más hormonas, esas señoras van a seguir teniendo estructuras por debajo de los 1,50. ¿No? Y eso también hace relación a lo que es el enano de Levi-Lorain, donde hay prácticamente poca cantidad de somatomedina. O sea, eso se va a echar en pregunta nosotros. ¿A qué se refiere el enano de Levi-Lorain? ¿No? Acciones breves de la hormona del crecimiento y la acción prolongada de la somatomedina C. Todo esto de aquí es hormona del crecimiento y la hormona en la somatomedina C. ¿Qué hace prácticamente la hormona del crecimiento? Dice se aúna de forma muy laxa a las proteínas plasmáticas de la sangre. Algo que hemos visto y se explicó correctamente es que las hormonas cuando van a ir al torrente sanguíneo tienen que unirse a su transportador y generalmente van a ser proteínas. ¿Ya? Entonces aquí dice la unión con esa proteína es laxa, ¿no? Y se liberan con rapidez desde la sangre hacia los tejidos. Una semivida de la sangre es inferior a 20 minutos. Eso con respecto a la hormona del crecimiento. La somatomedina C. Dice que la somatomedina C se une con fuerza a una proteína transportadora sanguínea, ¿no? Entonces, el paso de la somatomedina C de la sangre a los tejidos es lento porque se une, no es laxo como en el otro, que es mucho más fuerte. ¿No? ¿Cuánto es de su semivida? Es aproximadamente de unas 20 horas. ¿No? Y por eso también, porque se une muy fuertemente en una lenta liberación, ¿no? Prolongada en gran medida por los efectos estimulantes del crecimiento producidos por los picos de secreción de la hormona del crecimiento. ¿Ok? Eso fue 25 minutos, estamos 5 minutos más 30 resultados, ¿ya? Regulación de la secreción de la hormona del crecimiento. ¿Cómo se regula prácticamente la hormona del crecimiento? Dice que después de la adolescencia la secreción disminuye lentamente con la edad y alcanza hasta el 25% del nivel de la adolescencia, a una edad muy avanzada. Esto nos está dando a entender que si hay poca cantidad de hormona del crecimiento, las personas van a envejecer mucho más rápido, más adelante, se relaciona con el envejecimiento. Entonces, dentro de los diversos factores relacionados con la nutrición o el estrés, van a estimular prácticamente la secreción de la hormona del crecimiento, como ser la inanición cuando existe un déficit de proteínas, hipoglucemia o baja concentración sanguínea de ácidos grasos, el ejercicio, la excitación, los traumatismos y la grelina, que es una hormona que se relaciona con la comida prácticamente, ¿no? Y este es el cuadrito que prácticamente nos indica, ¿no? Factores que estimulan o inhiben la secreción del hormona. Todo lo que está en el lado izquierdo por ustedes son la estimulación de la secreción de la hormona del crecimiento, y todo lo que está a este lado es inhibición de la secreción de la hormona del crecimiento. Descenso de la cantidad de azúcar estimula a la hormona del crecimiento. Descenso de los ácidos grasos libres en la sangre estimula que se secrete mayor cantidad de hormona del crecimiento. Aumento de los aminoácidos en la sangre, especialmente de uno de los aminoácidos denominado arginina, hace que se incremente la hormona del crecimiento. El ayuno, la inanición o deficiencia de proteicas hace que se incremente la secreción de la hormona proteica. Y traumatismos, estrés o excitación producen también la estimulación de la hormona del crecimiento. ¿No? El ejercicio, la testosterona, sueño profundo, especialmente los estadios 2 y 4. Aquí te dicen, digamos, cuanto más duermas vas a crecer. Y eso se relaciona, pero generalmente en los estadios 2 a 4 prácticamente, ¿no? Y bueno, como dice ahí también la hormona liberadora del crecimiento y la grelina, ¿no? Los que inhiben incremento de la glucemia, incremento de los ácidos grasos libres en sangre, el envejecimiento, porque hemos visto cuanto más mayor eres, solo queda el 25% de la hormona del crecimiento, ¿no?
la obesidad, no es para ser obeso. Hormona inhibidora del crecimiento de la denominada somatostatina, hormona del crecimiento exógena, factores de crecimiento similares a la insulina, ¿no? Somatomedina, esto lo he mencionado. Pero la somatomedina C es la que nos colabora en el crecimiento, ¿no? Y generalmente dice cuánto va a ser la concentración a nivel del plasma de la hormona del crecimiento, entre 1.6 y 3 nanogramos por mililitro en una persona adulta. En niños y adolescentes de 6 nanogramos, en medio casi es el doble, por eso crecen en todos los niños, ¿no? Y puede aumentar, dice, hasta 50 nanogramos en medios, ¿no? Exacto, de todo eso, solo queda el 20% nada más, ¿no? Entonces, este es un pequeño gráfico que nos indica, ¿no? Los tratamientos que se realizan para el crecimiento. Ahora luego lo vamos a ver eso. Veremos esta parte. No vamos a acabar. Tenemos 5 más. Función del hipotálamo, de la hormona liberadora, de la hormona del crecimiento y de la somatomedina en el control de la excreción de hormona del crecimiento. Entonces aquí la hormona que regula para que se secrete prácticamente mayor cantidad de hormona del crecimiento es esta. Se denomina hormona del crecimiento y es GHRH. Va a estar formada, dice, por 44 núcleos. Todas las hormonas que van a ser secretadas finalmente por el hipotálamo, RH tiene. RH. ¿No? Ok, entonces esa hormona va a actuar sobre la GH, ¿no? Y este va a estar específicamente, dice, localizado a nivel del núcleo ventromedial prácticamente, ¿no? En el núcleo ventromedial del hipotálamo. Y este lugar también no solo dice que está relacionado con la sección de la hormona del crecimiento, sino con estas cosas más. Va a ser sensible a la concentración sanguínea de la glucosa. Ese núcleo ventromedial es sensible a la concentración sanguínea de glucosa. Ese núcleo ventromedial también se relaciona con la sensación de saciedad en la hiperglucemia. Saciedad es de ya no quieres comer prácticamente, te sacias, ¿no? Y va a estar relacionado con el hambre en la hipoglicemia. Ese área, el área ventromedial, del núcleo ventromedial del hipotálamo, que se relaciona con la formación o la secreción de la hormona del crecimiento, también se relaciona con los tres, nos indica el texto. ¿Ya? Bien, entonces, una vez que se ha formado y tiene que secretarse, sí que tiene que viajar y ir hacia la adenohipófisis, del hipotálamo pasar a la adenohipófisis, a través de la circulación portal hipotalámica hipofisiálica. Ya es a través de eso, ¿no? Y la GRH dice aquí, o la hormona del crecimiento, estimula la absorción de la hormona del crecimiento a la unión a receptores de membrana en la superficie externa de las células de la hormona del crecimiento que se encuentran a nivel de la adenohipófisis, ¿no? Entonces, esta hormona de crecimiento cuando está en el hipotálamo es GHRH y cuando ya está en la adenohipófisis se denomina GH. ¿Ya? ¿Y cómo lo van a hacer? Claramente a través, dice, una vez que se va a unir ese GHRH a su receptor, van a activar el sistema de la adenilato ciclasa de la membrana celular y aumentan el monofosfato de la adenosina cíclico a la especie cíclico y van a hacer que salga prácticamente hacia el torrente sanguíneo y recién sale eso, ¿no? Transportan, y aquí va a estar relacionado igual que cuando se secreta acetilcolina y el calcio, porque forman pequeñas vesículas, ¿no han visto? No sé si recuerdan, a nivel de las neuronas. Entonces dice que transporta el ion calcio a la célula en forma de vesículas secretoras de la hormona del crecimiento con la membrana basal y la liberación de la hormona hacia la sangre para la circulación. Entonces del hipotálamo a la adenihipófisis, de la adenihipófisis al torrente sanguíneo prácticamente para que se distribuya en todo nuestro organismo. ¿No ven? De esa manera prácticamente es. Esa es la forma de la cual se secreta. Pero también a nivel del hipotálamo vamos a tener la hormona inhibidora de la hormona del crecimiento, también denominada somatostatina, que tiene 14 aminoácidos en relación a la que tiene 44.
Esta es la que le da la 4. Esta la niña. ¿Ya? ¿Cómo se controla? El principal control a largo plazo de la secreción de la GH es el estado de nutrición de los tejidos, en especial de nutrición proteica. Cuando hablamos de GH, ¿en dónde está? ¿En el hipotálamo o en la adenohipófisis? En la adenohipófisis. La GHDH es en el hipotálamo. ¿Ya? Entonces, también dicen que una deficiencia nutricional, una necesidad excesiva de proteínas celulares por los tejidos aumentará la secreción de la hormona del crecimiento. ¿No? La hormona del crecimiento estimula la síntesis de nuevas proteínas y conserva las ya existentes en las células. Hemos visto que la ahorradora de proteínas, ¿no? Anomalías de la secreción, ya estamos acabando, de la hormona del crecimiento. Va a ser una la insuficiencia panhipofisiaria, también denominada panhipopituitarismo, y la insuficiencia panhipofisiaria del adulto. Esta se relaciona con cuando eres niño prácticamente, ¿no? Entonces, la secreción reducida de todas las hormonas adenohipofisiarias puede ser congénita, aparece, dice, de forma repentina progresiva debido a un tumor hipofisiario que destruye toda la glándula prácticamente, ¿no? Y la insuficiencia panhipofisiaria del adulto, esto es en los niños puede producirse, ¿no? Va a estar relacionado específicamente con dos enfermedades tumorales, como son los craneofaringiomas o tumores cromófobos, que van a llegar a comprimir, dice, la hipófisis hasta producir la destrucción total, prácticamente que se destruye todo lo que son las células de la adenohipófisis. Y la segunda va a ser la tercera, mejor dicho, va a ser la trombosis de los vasos sanguíneos de la hipófisis, ¿no? Cuando esto se da específicamente cuando una mujer está en un periferio o ha dado a luz y tiene su bebé, y si pierde mucha cantidad de sangre, entonces le puede producir una trombosis de los vasos sanguíneos a nivel de la hipófisis, ¿no? En una mujer puérpera. Las mujeres que dan a luz después de dar a luz se les dice puérperas, ¿no? Se clasifican en tres también, ¿no? ¿Cómo lo hacen prácticamente? De estas tres maneras, dicen, ¿no? Puede producir un hipotiroidismo, una menor producción de glucocorticoides, una desaparición de la secreción de las hormonas gonadotropas prácticamente, ¿no? ¿Cómo va a estar clínicamente la persona? Va a estar letárgica, va a ser un poquito gorda y va a perder las funciones sexuales. Es decir, toda esta parte es la parte clínica de lo que es el panhipopituitarismo, ¿no? Y la forma fisiológica, ¿cómo afecta esto? Va a ser esas tres prácticamente, los reduce, ¿no? Y con otro que es el enanismo. Aquí la deficiencia generalizada es en la secreción de la hipófisis o panhipopituitarismo durante la infancia, ¿no? Se va a presentar prácticamente cuando hay algún tipo de alteración prácticamente, ¿no? A nivel de la secreción de la hormona del crecimiento prácticamente, ¿no? Donde dice las partes del organismo se desarrollan de forma proporcional, pero la velocidad de desarrollo es mucho menor. Los niños de 10 años presentan el desarrollo corporal de 1 de 4 a 5, ¿no? Y cuando llegan a los 20 años tienen el desarrollo corporal, dice, un niño de 7 a 10 años. ¿Cómo eso se ocurre? El enanismo panhipofisiario no alcanza la pubertad, se muere, ¿no? Y nunca llegan a secretar una cantidad de hormonas gonadotropas suficientes para desarrollar las funciones sexuales de la edad adulta prácticamente. En aquí, por ejemplo, panhipopituitarismo, entonces la glándula pituitaria o hipófisis está prácticamente dañada, ¿no? Y esos son 5 de los 6 niveles que hemos mencionado, ¿no? 5 hormonas, donde está la STH, la TSH, la LH y la FSH, pero todo esto prácticamente, si no hay eso, se va a morir, no llega a la edad adulta, dice, ¿no? Trastornos de la hormona del crecimiento. Esto es bien interesante. Dice que si nosotros aplicamos la hormona del crecimiento de los animales a nosotros, no tiene mucho efecto, no nos ayuda a crecer, ¿ya? Y la hormona del crecimiento extraída de los seres humanos recibe el nombre de hormona del crecimiento humano. Eso sí, nos ayuda según el texto prácticamente. Pero que dice, ya se ha utilizado, digamos, formación de la hormona del crecimiento a partir de estas bacterias, la Escherichia
coli, ¿no? A través de lo que se denomina el ADN recombinante. Eso es lo que están utilizando, ¿no? Porque este es del 2014. Creo que la edición 14. El 22 sería, ¿no? Entonces, bien interesante, ¿no? Tenemos que tener el ser humano, la recombinante, ¿no? De la Escherichia coli, y si uno tiene video de bacteriología, las que te causan prácticamente problemas de infecciones urinarias son las Escherichia coli, ¿no? Y sus distintas variedades que hay, ¿no? Y al gigantismo, ¿a qué se debe prácticamente? A un tumor, dice prácticamente se debe, ¿no? A un tumor que se produce a nivel de las células eosinofilas de las glándulas adeno, hipófisis, ¿no? Se vuelven muy activas prácticamente, ¿no? Y la persona puede tener un tamaño de 2.5 metros, ¿no? Y las personas con gigantismo sufren de hiperglucemia o diabetes, ¿no? Y de esas personas que tienen gigantismo, 10% se van a llegar a lo que es la diabetes. Y después de eso van a evolucionar al panhipopicuita, o sea, por el tumor que se encuentra a nivel de la glándula pituitaria, va a destruir todo eso. Ya no resección de las distintas hormonas, ¿no? Entonces por eso dice eso, ¿no? Y el déficit general de los tumores hipoficiarios suele causar la muerte, ¿no? Al principio de la edad adulta, ¿no? Solución: hay que extirpar, dice, el tumor mediante microcirugía o con radiación a nivel rayos X, ¿no? A nivel de la glándula tiroides. Eso, ¿no? Acromegalia. Este es el penúltimo, ¿no? Acromegalia es cuando ya recibo por un tumor prácticamente, ¿no? Entonces dice: el tumor acidófilo aparece después de la adolescencia, cuando la epífisis del músculo óseo ha soldado, ¿no? Ya con la diáfisis y todo el crecimiento posterior es imposible. Los huesos aumentarán de grosor, al igual que los tejidos blandos. Aumentan de tamaño además, no aumentan en longitud, ¿no? Entonces de ahí nos va a producir lo que es la acromegalia, donde prácticamente va a haber una persona con un maxilar inferior que se proyecta mucho más adelante, 1 centímetro de la frente, dice, ¿no? Entonces esto degrada y esto es mucho muy bien. 1 centímetro tiene que ver para decir que tiene acromegalia, ¿no? Es más fácil ver porque el mentón es mucho más salido prácticamente, ¿no? Entonces, un desarrollo excesivo de los bordes supraorbitales, un tumor desarrollado, la nariz llega a duplicar su número, puede llegar a alcanzar o superar los 48, dice, ¿no? Los dedos aumentan de tamaño, ¿no? Y puede aparecer una joroba, dice también, ¿no? Una denominada sífilis, ¿no? Ya. Muy bien, esta es la última parte. ¿Cómo es que la hormona del crecimiento se relaciona con el envejecimiento? Miren, de 5 a 20 multiplica 6 nanogramos, de 20 a 40 3 y de 40 a 70 tiene 1.6